Bien, ¿qué tal, estimados? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo encontrar volúmenes mediante integrales dobles, que sería el siguiente paso después de encontrar áreas con integrales dobles, que fue como la introducción que dimos a integrales múltiples. ¿Ok? Bien, ahora nos presentamos con el caso de que tenemos una función f de x, y que genera una superficie. ¿Ok? Entonces, si esa función f de x, y la podemos nosotros integrar sobre una región R, entonces podemos encontrar el volumen que hay debajo de toda esa función f de x, y. En este caso sería que podríamos llamarle z, ¿no? F de x, y es igual a z. Entonces, si podemos observar en la gráfica, tenemos el área asombrada como amarillo, sería nuestra función f de x, y vemos que proyecta una sombra sobre el plano XY que sería nuestra región R. ¿Ok? Ese es un ejemplo bastante sencillo que yo creo que pues, va a quedar claro cómo es que se utilizan estos dobles integrales para volumen. Entonces ya tenemos la función z, que es la sombra de amarillo, y eso genera una sombra sobre el plano XY que sería nuestra región R. Quiere decir, esa función f de x, y la podemos integrar sobre esa región R. ¿Ok? Esa región R delimita a lo que yo quiero saber de la función. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, en áreas por medio de integrales dobles, recordamos un poco que el área lo que hacemos era que la dividíamos en muchas partes en X, la dividíamos en muchas partes iguales en y entonces obteníamos lo que era un dx y un dy. ¿Ok? Ese dx por dy nos servía para encontrar un dA. ¿Ok? Ya nuestra diferencial de área de toda la región. Si nosotros sumamos cada una de esas diferenciales de área, pues lo que obteníamos era el área que ocupaba esa región, ¿no? En ese caso sería la sombra. Pero si esa área nosotros la multiplicamos por lo que sería su altura, entonces automáticamente ¿qué es lo que encontramos? Un volumen, ¿no? Pero esa altura, ¿por quién va a estar determinada? Realmente la altura de este prisma está determinada por quién, por z, ¿no? Y z, ¿quién es? Z es la función f de x, y. Por eso es que la fórmula para encontrar el volumen por medio de integrales dobles era como la integral sobre la región R de la integral de la función f de x, y en dA. Es decir, si nosotros multiplicamos z, que sería f de x y y, por el diferencial de área, obtenemos el volumen. Obviamente para eso tenemos que integrar la función dos veces. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos eso una serie de veces, o sea, si nosotros hacemos este mismo prisma muchas veces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir ocupando cada una de las divisiones en la región R, ¿no? Hasta completar finalmente el volumen eh, que se encuentra debajo de esa función f de x, y. O en un dado caso, si eso fuera un prisma, pues encontraremos el volumen que ocupa ese prisma, ¿no? Por medio de integrales dobles. ¿Qué es lo característico de esta forma de encontrar volúmenes? Bueno, tenemos que conocer la función sobre la cual, sobre la cual queremos encontrar el volumen, que en este caso sería f de x, y, sería nuestra superficie. Tenemos que conocer el de A,
los límites de nuestra integral realmente van a estar definidos por este de A. O sea, de aquí tenemos que tener perfectamente dominado integrales dobles para áreas de regiones generales. Porque realmente esa parte pues corresponde a áreas generales, ¿no? Que ya vimos los métodos que eran verticalmente simple u horizontalmente simple. Entonces, para ese caso, si nosotros tuviéramos esa región, que podemos ver que en el plano XY se forma un rectángulo, que ese rectángulo lo podemos hacer tanto verticalmente simple como horizontalmente simple. Entonces, esa fórmula de volumen nos quedaría como la integral desde A hasta B, obviamente para X, de la integral de G1 de X hasta G2 de X, de la función f de x, y en dy de x. ¿Ok? Entonces, la sombra de la función f de x de y sobre el plano xy, esa área de la sombra la vamos a analizar en este caso por verticalmente simple. Obviamente, si nos conviene más horizontalmente simple, el orden de integración pues se cambiaría a dx de y. Entonces, nuevamente, lo único que cambia de encontrar áreas por medio de integrales dobles es que para áreas únicamente tenemos integral de dy de x. Ahora no, ahora tenemos integral de una función dy de x. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Y se utilizará una integral doble para encontrar el volumen debajo de la función z igual a y sobre 2 en la región mostrada por la figura. ¿Ok? Tenemos ese plano inclinado, es nuestra función z igual a y sobre 2. Y según lo que nos dice la gráfica, está delimitada en y de 0 a 2, ¿ok? Porque hasta 2 llega el plano, y en x de 0 a 4, ¿ok? Entonces podríamos verlo como un prisma, ¿ok? Eso lo podríamos ver como un prisma. Entonces, f de x, y, ¿quién es? Z. Es decir, f de x, y es igual a y sobre 2. Esta función z igual a y sobre 2 es la que nosotros tenemos que integrar, que va a estar definida por nuestra región R. ¿Quién va a ser nuestra región R? Lo que proyecte esa función z sobre el plano xy. Entonces es indispensable que tengamos una buena proyección de la superficie sobre el plano xy para que entonces nuestra integral pues no vaya a tener problemas. En la imagen de abajo está la representación de la proyección de z sobre el plano xy, que aquí es el plano xy. Vemos que en x va de 0 a 4, va de 0 a 4, del otro lado también va de 0 a 4, y en y va de 0 a 2, ¿ok? De 0 a 2, y del otro lado también va de 0 a 2, ¿ok? Entonces, en el plano XY proyectamos prácticamente un rectángulo, ¿no? En X va de 0 a 4 y en Y va de 0 a 2. Esta región es la que nos va a servir para determinar si la integral la hacemos verticalmente simple u horizontalmente simple. Como es un rectángulo, pues cualquiera de los dos métodos realmente nos va a ser de utilidad. Ok, entonces recordemos la fórmula de volumen por medio de integrales dobles. Ok, en este caso vemos que la fórmula nos indica ya la de verticalmente simple. Y preparamos nuestra integral de la función. Como nos quedaría integral de 0 a 4, ok, como la estoy haciendo verticalmente simple, acuérdense que la integral externa en este caso está con dx, entonces los límites de x son constantes, van de 0 a 4, de 0 a 4, ok. De la integral ahora quedan de y, que iría de 0 a 2, en este caso va de 0 a 2.
como nuestro límite superior y nuestro límite inferior son constantes, entonces pues sabemos fácilmente que vamos de 0 a 2. Si el límite inferior o el límite superior fuera una función variable, entonces pues tendrían que ser los límites de las integrales, pues tendrían que ser las funciones. Ok, entonces en ese caso está bastante sencillo, son constantes tanto en x como en y. Ok, y ahora tenemos que poner la función z, en este caso es y sobre 2 en dy de x. Ok, nuevamente, entonces tenemos la integral de la función que sería y sobre 2. La región nos permite que va a ser vertical u horizontalmente simple, en este caso lo hacemos verticalmente simple, entonces sería y sobre 2 de y de x. Como como el primer diferencial es de y, entonces los límites de la primera integral van de 0 a 2 y los límites de la segunda integral van de 0 a 4. ¿Ok? Entonces integramos y sobre 2, variable sobre constante, entonces nos quedaría y al cuadrada sobre 2 por 2, ¿no? Es decir, y cuadrada sobre 4, que vamos a evaluar de 0 a 2. Entonces nos queda la integral como integral de 0 a 4 de 1 menos 0 en dx. Es decir, es igual a la integral de 0 a 4 de x, ¿no? Integral de dx es x, que evaluamos de 0 a 4. Entonces el volumen que se encuentra debajo de esa función z, delimitada por la región x de 0 a 4 y y de 0 a 2, es igual a 4. ¿Ok? En este caso son unidades cúbicas, porque estamos encontrando volumen, ¿no? Entonces, podemos ver que realmente es bastante sencillo encontrar volúmenes por medio de integrales dobles si tenemos las bases para encontrar áreas de regiones planas. Nuevamente, repasando, tenemos que saber la función de la superficie, ¿okay? Que es la que vamos a integrar. Una vez que ya tenemos definida la función de la superficie, tenemos que definir, de preferencia dibujar, la región que proyecta esa función, esa superficie sobre el plano XY, ¿okay? Que es la que tenemos en la parte de abajo. Ya que tenemos dibujada la región sobre el plano XY, ahora definimos si va a ser vertical u horizontalmente simple. Lo demás pues ya serían aplicar técnicas de integración. Espero que les haya servido este pequeño video para cómo encontrar volúmenes por medio de integrales dobles. Si todavía no queda claro, les recomiendo que regresen un poco a la parte de áreas mediante integrales dobles y luego se regresen otra vez a este video de volúmenes por integrales dobles y estoy seguro que pues se le va a hacer mucho más sencillo. ¿Ok? Espero que nos veamos pronto. Hasta luego.